Добрый день. Здравствуйте, доктор Михаил Лайтман. Добрый день. Мы продолжаем серию передач духовных Shalom, doctor Michael Leitman. «Земля Израиля». Когда я говорю духовных, Nosotros seguimos con nuestros programas de estados espirituales y vamos a hablar de Eretz Israel, la tierra de Israel, y estamos hablando de la tierra de Israel espiritual. Espiritual, cuanto nosotros sabemos, es algo que no lo sentimos en nuestras cualidades egoístas, ¿cierto? Y Eretz, tierra, nosotros sabemos de nuestros extractos que es nuestro deseo, y la raíz espiritual de esta palabra es el deseo. Y el deseo, la raíz espiritual de esto es directo hacia el Creador. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la conexión entre el deseo de otorgar al deseo de otorgar y de amor y de llegar al Creador, de lo que está pasando en el mundo? ¿Cuál es la conexión de estas cosas? Doctor Leitman, en nuestro mundo nosotros vemos que hay conexión entre la espiritualidad y la corporalidad, ya que esto está descrito en todas las fuentes cabalistas, que todas las raíces que se desprenden del mundo espiritual tienen un ver en este mundo real. Nosotros podemos ver esto. Sobre la tierra de Israel se ha dicho mucho, que si cuidamos las leyes espirituales, leyes de dar, del amor, entonces también en nuestro mundo nosotros sentimos aquí en Eretz Israel, nosotros sentimos estas raíces. Si nosotros no estamos de acuerdo en las leyes del amor, de conexión espirituales, estas leyes mutuas, entonces, como está escrito, esta tierra la sacará de aquí, no podrán existir aquí, después de muchos sufrimientos van a tener que salir de todas maneras. ¿Cómo lo estamos viendo hoy en día? Nosotros de alguna manera hemos recibido esta tierra hace 70 años, pero no podemos decir que lo hemos recibido y listo, sino que nosotros la hemos llevado para nosotros, pero no estamos adecuados a esta tierra. Nosotros hemos cambiado las leyes espirituales por leyes corporales, o sea que el amor y el dar y la buena relación con los demás nosotros no lo estamos haciendo. Pero ¿por qué la tierra, que es algo que está compuesto de átomos y nos debe llevar a un estado de parecernos al Creador? Doctor Leitman, las leyes espirituales, esto va y es correcto para todos, el animal, vegetal. Por eso la tierra lo siente esto, hasta que nosotros no nos arreglemos en la cualidad de amor de unos a los otros, de conexión unos a los otros, con todo el mundo. Todo el sistema de la realidad, no vamos a llegar a buenos estados en este mundo y en esta tierra. Mushi. Sí, pero ¿por qué esto es tan grosso? Doctor Leitman, esto no es un material grosso. Nosotros nos... esta tierra es la que nos da cómo la persona puede vivir sin la tierra. Pero nosotros sabemos que la tierra está hecha de átomos y moléculas y más partes tienes, pero el deseo está hecho de deseo.
Doctor Lightman, el deseo está compuesto del deseo y de la intención. ¿Eso es todo? Sí. En el deseo mismo hay 5 grados del deseo, que se llaman 1, 2, 3, 4, 5, los grados, y de acuerdo a ellos, también hay 5 tipos de intenciones. Esto es muy simple. Lo principal es que todos tus deseos estén dirigidos a los demás. Bala Sulam en su periódico ha escrito que nosotros somos personas que existimos en un desarrollo continuo y da un ejemplo de cómo el globo terráqueo hay también así como una guerra entre 2 fuerzas positivas y negativas. Y entonces la pregunta es, ¿a qué nivel debemos llegar? ¿A qué cosa completa debemos llegar? Según lo que yo entiendo, el inanimado, animal y vegetal ya están en algo así. El doctor Lightman, sí, el inanimado, animal y vegetal sí están en una cosa así completa, pero las personas no están en esa forma y les influye y les demuestra estas cualidades negativas, y por eso la naturaleza también sufre por las personas. El doctor Lamen, ¿hasta dónde debe llegar la persona? La persona debe llegar a ser persona. En hebreo, la palabra Adam, persona, es Adam, desparecerse al superior. Esa es la forma en la que debemos que ser, parecidos a la cualidad de amor y del dar, para que cuando estemos así vamos a sentir todo el mundo. Mushi. Estas 2 fuerzas, la fuerza positiva y la negativa, que siempre se encuentran en contradicción, ¿cómo la vemos en nuestro mundo en la forma humana? Doctor Lightman, las cosas y las fuerzas buenas casi ni las sentimos en nuestro mundo, solamente a veces entre hijos y padres, en familias, entre amigos, de una forma así limitada. Pero no es que lo vemos hacer de una forma instintiva en la naturaleza, que nos obligan a tener buenas relaciones, porque si no, no podíamos seguir con la generación. En otros niveles de naturaleza nosotros no sentimos no vemos estas fuerzas. Por eso no hay en nuestro mundo nuevas fuerzas positivas. Nosotros no las atraemos mucho. Entonces, un segundo. Tenemos la fuerza positiva y la negativa, que se encuentran en equilibrio en el inanimado. Por eso el mundo así puede existir, porque estas fuerzas se encuentran equilibradas en una forma. En épocas de que no estaban equilibradas, había como unas guerras. A nivel de los humanos hay siempre como guerras. La pregunta es, ¿cuándo estas fuerzas llegarán a un equilibrio? Doctor Landman, llegarán a un equilibrio solamente cuando la persona las traerá en equilibrio. Y lo que ocurrirá entonces es que habrá un equilibrio entre todas las fuerzas de la naturaleza, y la naturaleza actuará de esta forma. Mushi, podemos decir que nuestro deseo hacia el Creador para la cualidad de otorgamiento todavía no lo tenemos así algo completo, y por eso tenemos guerras. Doctor Lightman, sí, exacta, esa es la causa, porque nuestras relaciones es lo que dirige a toda la naturaleza. Mushi, en ese periódico, Bala Sulam escribe también que la tierra de Israel es donde están las 10 tribus, y el pueblo en sí se llama el pueblo judío. Y estas 10
tribus, y eso es lo que ha quedado, y las 10 tribus han desaparecido. Pero si ya nos han dado la tierra de Israel, que volvemos después de 2000 años, entonces debe ser parecida a su raíz como las 10 tribus. Doctor Lightman, sí, estas van a estar solamente las 2 y medias tribus, y los demás se han, digamos, disuelto de una forma y están existiendo en el resto del mundo. Nosotros no lo vemos y no los podemos encontrar porque no nos van a dar sentir este pueblo así de una forma completa, porque no tenemos la cualidad positiva hacia eso. Mushi. Entonces, todo en nuestro programa queremos ver todo de forma espiritual. Las 10 tribus es en la construcción de... Doctor Lightman. Yudket Vikings es la forma del deseo, Doctor Lightman. Sí, cada deseo está compuesto por 4 aspectos. Por eso el aspecto directo a el superior está compuesto por 13 líneas. Perdón. También en nuestro mundo hubo 12 tribus. Doctor Lightman, sí, exacto. Mushi. Y cuando llegaron a la tierra de Israel, después de que anduvieron 40 años por el desierto, entonces estas 12 tribus encontraron, Doctor Lehman, sí, estaba escrito cómo se debían quedar aquí en esta tierra para que estas 12 partes puedan encontrar su lugar uno con los otros en el mundo, porque cada tribu tiene su potencial y porque cada tribu tiene su deseo humano y debe estar de acuerdo al deseo del mundo vegetal, animal. Moshe. Entonces hay un deseo a nivel inanimado, que es la tierra de Israel, y hay otro deseo a nivel de las personas que deben estar de acuerdo unos con los otros, de una forma así completa. El Dr. Lightman, la intención se viste en el deseo. Así el deseo pasa a ser la parte que dirige y obliga a la persona a cambiar el lugar donde vive o otras cosas. Y cuando la persona se ocupa de cosas internas, esto cambia. Esto no cada persona, esto depende de su raíz, de su alma, pero en general las personas van a sentir de dónde vinieron en el mundo, en el universo, a dónde pertenece, dónde está su raíz espiritual. Mushi. Entonces, de acuerdo a lo que yo entiendo, como nosotros existimos en nuestro mundo, que sabe más o menos, más física, más química, Dr. Lightman, sí, es algo que no estamos obligados a saber, sino que va a haber un tiempo en el que empezaremos a sentir que estamos obligados a actuar según estas cualidades. Mushi. Antes de que esta tierra se llamaba Tierra de Israel, como lo hemos aprendido, que la tierra de Israel es el deseo directo a Israel, este lugar se llamó Canaán. ¿Cuál fue esa cualidad de esta tierra? Canaán viene de una palabra que viene de un Dios, de un punto. Cuando hablamos cabalista, esto viene de la palabra ajna'a, renegarse. Doctor Lightman, esta es una cualidad antigua, que esto debe estar en la tierra, que es el deseo, porque esta tierra
está dirigida hacia el amor, a la unión, a la conexión. Por eso, ante todo, debe pasar un estado de sumisión, pasar este estado de sumisión del ego. Ahora estamos en este estado de sumisión del ego, de estados más elevados de dar. Por eso se llama Ajna'a o Kna'an. Antes de la que la persona entra a la tierra de Israel, se debe someter a su ego. Por eso la tierra se llama Canaán y después se ha convertido en la tierra de Israel. El Dr. Lightman, sí, es así. Mushi. De acuerdo a la sabiduría de la Kabbalah, el deseo de recibir es lo que se ha creado. Y todo lo que está escrito en la Torah está escrito de acuerdo a este deseo, que en un principio se ha creado la tierra y el cielo y estaba todo ello como un caos. ¿Qué es este deseo? Dr. Lightman, él no sabe cómo trabajar con sus deseos, tiene un pequeño deseo de conseguir su raíz, pero qué es lo que hacer con esto, la persona no sabe. Todo parece como un caos. Todo esto es el despertar de la persona sobre el deseo, es un despertar espiritual. Moshe. La Babilonia, toda la inundación, esto es un aspecto del deseo de la persona. Dr. Lyman, sí, es así, hasta que llega a estar adecuado completamente al Creador. Y el próximo estado es el estado de Israel, Dr. Lightman, sí, pero todavía no lo podemos conseguir, pero nos estamos acercando a esta tierra y esta tierra nos repela, nos saca. Dígame, cuando la persona se desarrolla de una forma espiritual, así la persona siente que todos sus deseos están revueltos, se encuentran como un caos, y así hay el ego así brota hacia afuera, así crece el ego y después llega otra etapa en la que la persona empieza a entender. Dr. Lightman, sí, es más o menos así. Dentro de sí la persona siente eso. Mushi. Pero en el mundo externo vivimos que hay tiempo y movimiento, hay todo tipo de cosas que llamamos Babilonia, desierto, pero son todas cosas internas, ¿no? Dr. Lightman, sí, como tienes en la computadora y cuando tienes por ejemplo, un programa, un software, ahí te demuestra todo tipo de cosas, todo tipo de informaciones, y vemos qué es lo que la naturaleza nos demuestra, y en hecho todo esto es algo como un clip, un video interno. Es como han llevado mis deseos internos y me los demuestran esta figura. ¿Para qué me lo hicieron, Dr. Lang? Para que tú puedas cambiar tus cualidades que están dentro de ti y ver lo que está fuera de ti. ¿Tú entiendes lo que te han hecho? ¿Qué regalo te han dado? Que usted puede ver, hacer un cambio muy pequeño dentro y ver fuera de ti un cambio enorme en los animales, en la naturaleza, en el inanimado. Tú estás en conexión con todo esto. Y cuando haces un pequeño cambio dentro de ti, ves el cambio fuera de ti. Tú cambias la película. Este es un indicador del cambio, Dr. Lightman. Esto es como un espejo
espejo para ti. Mushi, pero entonces si yo veo las guerras, entonces es que debo cambiar algo en mí. Doctor Langman, por supuesto, Mushi. Y así yo puedo cambiar a lo que está externo a mí. Doctor Langman, sí, cada uno de nosotros así debemos hacerlo. Mushi, ¿no es algo que yo debo cambiar todo? ¿También usted y otras personas? Doctor Lightman, sí. Mushi, bueno, muchas gracias. Sí, vamos a querer explicar lo que hemos hablado ahora. En una charla, nosotros no sabemos cuántas personas verán esto, pero digamos que yo quiero explicarle a las personas sobre la tierra de Israel interna o Egipto. ¿Qué es lo que debemos describir a la persona o mostrarles a las personas? Yo puedo mostrarles esto con la tierra de Israel, salir de la naturaleza y todo eso. Doctor Lightman, esto es un nivel, digamos, inanimado. Esto no es interesante. Debemos hacer algo con lo que podemos trabajar mucho. Entonces, ¿qué me paro con algo de... ¿Qué figura? ¿Qué le debo demostrar? ¿Qué imagen les debo demostrar, doctor Langman? Tú debes mostrar que si tú te relacionas bien con otras personas, empiezas a acercarse, a tener buenas relaciones, también con el vegetal, inanimado, animal, y tú tratas de estar en amor en todos los niveles de la creación, entonces tú empiezas a sentirte que existes en un nuevo formato, en un nuevo nivel. Y esto así debe ser, así vas a sentirte en otra dimensión. Mushi. Usted también dice que el pueblo de Israel está directo a Israel y a veces la tierra de Israel es el deseo de Israel y a veces decimos de que el templo que se ha hecho en Jerusalén es la vasija de santidad. Todo el tiempo es el deseo de otorgar eso en distintos niveles. Doctor Landman, sí, es el deseo de recibir o es el deseo de otorgar. ¿Cuál es la diferencia entre el templo y el tierra de Israel? Doctor Landman, es distintos niveles. Como tienes distintos deseos de algo bueno o algo malo, también este deseo. Lo único que estos deseos incluyen dentro de sí la buena relación a los demás, a nivel de inanimado, animal, vegetal y de los humanos, en 5 niveles. Mushe, la última pregunta. Usted ha dicho que todo se encuentra de mí y yo debo cambiar algo dentro de mí para cambiar algo fuera de mí. Pero, ¿qué significa que debo cambiar dentro de mí? ¿Yo debo cambiar o debo cambiar mi relación a los demás? Doctor Lightman, sí, lo dices correcto. Cambiar tus deseos, cambiarlos, tú puedes cambiarlos solo con respecto al inanimado, con respecto a las personas, a lo vegetal, animal, y con ese y entre todo en relación al creador. Y entonces tú decides cómo usarlo. ¿Qué es lo que a quién prefieres estar conectado, a quién pertenecer? Si tú quieres con todos tus deseos usarlos con la correcta intención para dar bien a todos, incluso cuando empiezas en la ecología, en el mundo viviente, en lo vegetal, en lo inanimado, lo principal son con las personas. Con eso vas a cambiar el mundo, porque de acuerdo a tus deseos, tú empiezas a prestar atención a toda la naturaleza en general y empiezas a sentir dentro de ti una enorme fuerza del Creador que le pide que Él empiece a cambiar
su otorgamiento al mundo de acuerdo a tu deseo. Y de esta manera podemos ver cómo el mundo cambia. Mushi. Bala Sulam, en uno de sus artículos, creo que en la última generación, dice de que incluso a pesar de que se nos ha dado esta tierra de Israel, después de 2000 años de exilio, puede llegar los tiempos de que nuevamente el Creador nos saque de esta tierra si no vamos a estar adecuados a ella. Entonces, según de lo que yo entiendo, tenemos un tiempo limitado para cambiar todo esto. Doctor Lightman, yo no puedo decirlo exactamente, pero creo que va a ser a una época limitada y es una época que no es muy larga. Si no nos vamos a empezar a laborar para parecernos a esta tierra, como está escrito en las leyes espirituales, que ¿qué es esta tierra? No es la tierra en sí, sino que viene de la palabra del deseo. ¿Qué personas deben estar aquí? Y también la ley habla de los judíos. Los judíos deben cambiar sus intenciones, sus deseos de recibir hacia el otorgamiento, al dar. Si ellos van a actuar de esa manera, entonces van a poder vivir en esta tierra. Pero si esto no va a pasar, entonces esta tierra los va a echar. Los va a echar a aquellos que viven aquí. Mushi. Sí, el último exilio fue hace 2000 años, un tiempo enorme. ¿Para qué se necesita una época así tan larga? Doctor Lightman. No, yo no creo que esto fue así, sino que nosotros debemos digestir entre nosotros, entender cómo existimos, qué fue este exilio y qué es salir de este exilio, exactamente como la salida de Egipto. El primer paso es entender qué es el exilio y después salir. En hecho, ahora nos encontramos en exilio. No significa que estamos en la tierra de Israel, porque este es la tierra de Israel es el deseo directo al Creador, y nuestros deseos todavía estamos en un estado opuesto a este. Entonces todavía vamos a necesitar de alguna manera trabajar en esto. Moshe, esto que estamos trabajando así 70 años, esto es una señal, doctor Lightman. Esto no significa nada, no tiene ningún significado en especial. Por supuesto que es una señal, pero no es una expresión espiritual de la tierra y del Estado. Mushi, ¿usted piensa que se puede explicar unas cosas así? Doctor Lightman, debemos explicar de una forma lógica, lentamente. Está bien que las personas se confundan un poco, pero también es bueno que las personas se incluyan en estos pensamientos, como un niño pequeño, no que entiende, sino que lentamente él empieza a entender el significado de esto. Muchas gracias. Es el programa de estados espirituales.